Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos al Seminario Electoral Procedimiento Especial Sancionador. Y antes de presentarles al magistrado que hoy nos hará el honor de dar la plática, les voy a pedir a todos que por favor apaguen sus micrófonos para que no se vicie el sonido. Y quien quiera hacer una pregunta, me la haga me pide el uso de la voz o le escriba en el chat y así yo voy tomando registro y al final se las hacemos al ponente, por favor. Y bueno, pues el día de hoy le doy la más cordial bienvenida y le agradezco el apoyo al magistrado Felipe de la Mata Pizaña que nos dé la plática inaugural de este seminario con el tema Introducción al Procedimiento Especial Sancionador. Muchas gracias, magistrado. Voy a leer su síntesis curricular. El magistrado de la Mata Pizaña es abogado por la Escuela Libre de Derecho con mención especial, maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana con mención honorífica y doctor en Derecho y Libertades constitucionalmente reconocidas. Vamos a esperar un momento porque estamos verificando la conexión del magistrado. Creo que ya ganó. Ya está. Muchas gracias, magistrado. Ya está con nosotros el magistrado de la Mata. Bienvenido. Muchísimas gracias por darnos la plática inaugural del día de hoy. El magistrado nos va a dar la plática sobre introducción al procedimiento especial sancionador. Y bueno, pues voy a leer la síntesis curricular del magistrado. El magistrado de la Mata es abogado por la Escuela Libre de Derecho con mención especial, maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana con mención honorífica y doctor en Derecho y Libertades constitucionalmente reconocidas por la Universidad de Castilla-La Mancha con mención cum laude. Cursó el posgrado en Derecho Mercantil por la Escuela Libre de Derecho en el 2000. Cursó la especialidad de los cursos de posgrado en Derecho de la Universidad de Salamanca, octava edición, en el 2001, y el posgrado de especialización Justicia Constitucional, Teoría y Práctica Actual en la Universidad de Castilla-La Mancha en el 2006. En su actividad profesional, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha desempeñado diferentes cargos. Fue secretario auxiliar de secretario proyectista de magistrado electoral regional en 1997, secretario instructor y secretario de estudio y cuenta de la Sala Superior de 1998 a 2011, coordinador general de asesores de la presidencia de 2011 a 2013, secretario general de acuerdos de la Sala Superior de 2013 a 2014 y magistrado de la Sala Regional Especializada de 2014 a 2016. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años, empezando su gestión el 4 de noviembre de 2016. En su actividad docente y académica, ha sido profesor titular de diversas materias a nivel licenciatura y posgrado en las universidades Panamericana, Iberoamericana y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, magistrados, por darnos la clase inaugural de este seminario electoral de procedimiento especial sancionador. Les doy el uso de la voz. Está apagado su micrófono, magistrado. Muchas gracias, estimada Gaby. Vamos a comenzar esta clase diciendo que para mí es siempre muy gratificante hablar del procedimiento especial sancionador. Vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Porque es gratificante porque a mí me tocó justamente inaugurar en su momento la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es una sala muy particular, ya platicaremos de eso. Entonces, circunstancialmente, derivado de que fui electo por el Senado para el cargo de magistrado de la sala especializada, pues la verdad es que me volví experto en la temática y sobre todo, eso es la visión que hoy quiero dar. No quiero hacer una teoría del procedimiento especial sancionador, no quiero hacer una filosofía del procedimiento especial sancionador.
lo que pretendo es que entendamos fundamentalmente cuáles han sido las etapas del establecimiento del procedimiento especial sancionador, que normalmente llamaré PES, y por otro lado, su naturaleza jurídica. Cuando hagamos eso, voy a evidenciar las anomalías que tiene la regulación y, pues, derivado de eso, terminaré haciendo una propuesta de reforma legal, ¿no? Que además la buena noticia es que si esto pudiera hacerse a través de si hubiera una reforma electoral, pues sería solamente en este caso una reforma electoral legal, no habría que hacer tampoco una reforma de tipo constitucional. Bueno, debemos recordar por qué es importante el procedimiento especial sancionador, porque de verdad, esto en la práctica ha sido muy importante. Yo creo que nadie esperaba que el procedimiento especial sancionador fuera tan importante. Es decir, en la práctica, el procedimiento especial sancionador, pues era en su momento, pues una cosita que llegó un día, ¿no? A la sala superior, en su momento era un procedimiento administrativo, pero ¿cómo fue que el procedimiento especial sancionador se convirtió en algo tan importante? ¿No? Bueno, primero a mí me queda claro que es un tema de materia, ¿no? El procedimiento especial sancionador tiene que ver con uno de los temas más sensibles para pues los partidos políticos y los candidatos, que es la propaganda política y la propaganda gubernamental. Vamos a decirlo así de manera amplia. Todo lo que hace a propaganda política y propaganda gubernamental se lleva a cabo, las ilegalidades de esta propaganda se lleva a cabo a través, su análisis a través del procedimiento especial sancionador. Pero además, el procedimiento especial sancionador, el PES, tiene algo muy particular. Y lo que tiene de particular es que tiene efectos suspensivos. Prácticamente es la única vía de impugnación en materia electoral que tiene efectos suspensivos, porque se baja del aire los spots, en lo que se determina, en el fondo, si el spot es lícito o ilícito, se baja el spot o se impide que se siga difundiendo la propaganda. Esto es una cuestión que se pueden imaginar, es sumamente poderoso y por lo tanto se vuelve para el contrincante pues una cuestión digamos interesante, ¿no? Bajar la propaganda electoral de tu enemigo siempre será algo divertido, ¿no? Sobre todo cuando lo consigues, ¿no? Entonces resulta que en la práctica el procedimiento especial sancionador es sumamente pues útil, digamos, para los fines de los abogados de los partidos políticos, ¿no? Ahora, este es un procedimiento judicial, lo diré más adelante, si bien tiene connotaciones mixtas en su instrucción, es un procedimiento judicial complejo porque tiene etapas, tiene al menos la etapa de suspensión, la etapa de instrucción y finalmente la etapa de resolución definitiva, ¿no? La suspensión son las medidas cautelares, la instrucción, justamente la instrucción del procedimiento, que puede ser, si bien normalmente, la verdad, los asuntos especiales sancionados que más se utilizan son los de spots, los que tienen que ver con spots de radio y televisión. La verdad es que yo he visto procedimientos especiales sancionadores en relación con todo. Lo he visto con, inclusive, me acuerdo muy bien, un asunto que nos llegó donde el punto de impugnación era una calcomanía, ¿no? Ese era todo. Si una calcomanía era efectivamente o no biodegradable. He visto otros casos en los cuales 2 o 3 calcomanías y he visto muchísimos de espectaculares, grandes, chiquitos, en fin. Ahora, la parte de instrucción, ahorita lo iré platicando, y la parte definitiva, ¿no? Y la parte de resolución definitiva que está concentrada. La parte de instrucción será pues dividida. Ahorita voy a platicar un poco de esta cuestión, ¿no? A ver, yo quiero decirles también, por otro lado, que cuando estamos hablando de la sala especializada, voy a estarme llamando, ahora sí que refiriendo a una sala especial. No solamente es especializada, sino que es una sala especial. Porque si bien la ley la llama sala regional especializada, pues es una regionzota, ¿no? Porque empieza en el Suchiate y termina en el Río Bravo. Es decir, todo el territorio nacional es materia de competencia de la sala especializada.
porque todo lo que sean procedimientos federales, PES federal, la sala lo va a sustanciar. La sala además es especial porque pues es la sala más reciente. Debemos recordar que esta sala se fundó en el año de 2014. Se fundó en 2014 y tenemos también que recordar que, bueno, esta sala, bueno, yo creo que la última vez que se había fundado alguna sala o alguna cuestión en materia electoral, pues había sido en 1994, me parece, o 93. La verdad es que la sala más reciente en temas judiciales electorales fundada, pues esta es la sala especializada. Pero además, la sala especializada ha tenido que ser una sala que trabaje muy estrechamente con el INE. Yo diría eso también. La sala, yo digo siempre una broma, debe tomarse como eso, una broma, pero resulta muy fácil de entender. Yo digo que el procedimiento especial sancionador tiene un papá y tiene una mamá, y que el papá o la mamá, lo que ustedes quieran, es el INE, y la otra parte de la pareja es la sala especializada. Es decir, hay, digamos, por igual importancia, tanto en el INE como en la sala especializada respecto de este procedimiento especial sancionador. Y por eso, ahora que están discutiéndose cosas de que ojalá algún día, algún año, algún siglo haya un juicio en línea, ¿no? Pues habría que recordar que en la sala especializada desde el año 2014 existe el CIPES, que es un sistema justo de los procedimientos sancionadores que permite que los hechos es un expediente digital, es decir, une al INE con el tribunal. Ahorita les voy a explicar de qué manera, ¿no? Pero en los hechos, en la sala especializada, ya ha existido desde hace tiempo una vía digital de sustanciación de los expedientes. Entonces, esta experiencia sin duda debe ser útil para reformas futuras. Ahora, y yo diría además que es una sala especial porque pues en ella se puso en vigor un nuevo sistema judicial, ¿no? Es decir, no se entiende muy bien por qué, pero la sala especializada tiene una competencia muy particular, a diferencia de las otras salas regionales donde la competencia es muchísimo más amplia. La sala especializada solo resuelve procedimientos especiales sancionadores, ni siquiera ordinarios. Entonces, ya nos damos cuenta que la sala especializada es una sala, además de especializada en el PES, es una sala especial. Bueno, a ver, vamos a analizar ahora sí las etapas del procedimiento especial sancionador. Haré un poquito de historia y después llegaremos a lo que pienso yo es la etapa actual del procedimiento especial sancionador y la naturaleza jurídica del PES. Vamos a llamar así, la primera etapa la llamo del procedimiento puramente administrativo. No, claro, es una etapa ya arcaica. A mí me tocó, cuando yo era secretario de Estudio y Cuenta, ¿no? Ya me han tocado muchas cosas en torno al procedimiento especial sancionador. He visto desde la trinchera del tribunal todas las etapas del mismo. A ver, en esta época del procedimiento especial sancionador, el mismo era un procedimiento administrativo, total, material y formalmente administrativo. La naturaleza jurídica de la resolución era administrativa porque además era resuelta por el IFE, en ese momento IFE, era instruida por el IFE, era llevado a cabo era un procedimiento que era llevado a cabo por el IFE. Así que se puede notar claramente que en esta época era justamente un procedimiento exclusivamente sancionador. Un partido la regaba en algo, pues se presentaba una queja, la queja se sustanciaba y se sancionaba el partido. Claro, tengo que decir también que siempre tuvo una nota, vamos a decirlo así, exótica, ¿no? ¿Por qué exótica? Porque ya la primera integración de la sala superior estableció que el procedimiento, que en esa época se llamaba administrativo sancionador, tenía efectos restitutorios para los casos de los militantes de los partidos políticos. Fíjense cómo la primera integración de la sala ya estaba viendo que todos los procedimientos electorales, no solo fueran administrativos o no, sí que podían servir para la protección y el resguardo
y restitución de derechos humanos, es decir, de derechos político-electorales, ¿de acuerdo? La sala determinó eso en el contexto de que esta jurisprudencia, si recuerdo bien, era del año 99, estuvo en vigor hasta el año 2003, porque en 2003 la sala determinó que el JDC era la vía para impugnar los actos de los partidos políticos. Antiguamente se decía justamente que los procedimientos sancionadores tenían efectos restitutivos porque se refieren a los derechos de los militantes, pero esto pues dejó de ser importante a través del procedimiento sancionador y se abrió al JDC. Ojo, quiero que se den cuenta cómo, si bien en un procedimiento administrativo tenía un toquecito exótico, vamos a decirlo así. Ahora, la segunda etapa es la que vamos a llamarlo de un procedimiento administrativo complejo. Mire, cuando uno es juez, una mañana uno se despierta, revisa una demanda y de repente le digo a mis alumnos cuando doy electoral que se te abre así como una luz, ¿no? Estás revisando la demanda como un rayo de luz, como si fuera, no sé, pintura barroca, holandesa, ¿de acuerdo? De repente ves en tu cabeza una luz, ¿no? Porque estás leyendo un agravio novedoso. Pasa muy pocas veces. ¿A qué me refiero con agravio novedoso? Me refiero a un agravio nuevo, un agravio que jamás has leído, un agravio que implicó que el abogado se pusiera creativo. Y de verdad, cuando eso pasa, muchas veces el derecho electoral ha cambiado. Y así pasó en el año 2006, porque justamente hasta ese momento, ¿cuál había sido la petición de los actores en torno a los procedimientos sancionadores? Habían pedido, a ver, el partido X violó la ley, sanciónalo. Pero aquí llegó un agravio distinto en el año 2006. Dijeron, sí, violó la ley, pero no quiero que la siga violando. ¿Y con qué la violó? Con un spot. Un spot, recuerden que en esa época estaban prohibidas no solo las calumnias, sino también las denigraciones a los otros partidos políticos y a las instituciones electorales. Entonces decía, este spot es ilegal. Y como es ilegal, hay que bajarlo del aire. Vaya, este agravio era radicalmente novedoso. Nunca había habido una petición semejante en la historia del derecho electoral. Y por otro lado, pues, a ver, lo que pasó era lo que tenía que pasar en una primera instancia. El IFE, pues negó la suspensión, vamos a decirlo, no bajó del aire el spot. ¿Pero por qué no bajó del aire el spot? Pues porque dijo, yo estoy revisando el COFIPE, ¿no? Lo estoy leyendo del principio al final y pues no dice que pueda yo bajar spots electorales del aire. Dice que puedo sancionar, pero no dice que yo pueda suspender de la transmisión. Bueno, y por el otro lado tengo la Constitución que dice que ninguna de las vías de impugnación en materia electoral puede tener efectos suspensivos, ¿no? Bueno, niega la suspensión, el caso llega a la Sala Superior y se acordarán algunos de mis compañeros que eran secretarios de estudio y cuenta en el año 2006, pues que los magistrados de la Sala Superior integraron comisiones de trabajo de secretarios, nos pusieron a reflexionar entre nosotros. Esto fue un tema bien interesante. Es decir, nos participaron del análisis de tal manera que pudiéramos llegar a una conclusión. Claro, nosotros no nos pusimos de acuerdo y ellos tampoco, porque terminó siendo un 5-2. Un 5-2 por el cual se creó el efecto suspensivo, digamos así, en estos procedimientos sancionadores. ¿Por qué efecto suspensivo? Efecto suspensivo que nos recuerda mucho al juicio de amparo. Esto tenía lógica, porque los magistrados que integraban la Sala Superior en ese momento habían sido 4 magistrados de colegiado. Entonces tenía mucha lógica que siguieran pues el modelo, el arquetipo del amparo, ¿no? Y justamente establecieron dentro de su sentencia, y esto es súper interesante, pues un verdadero procedimiento casi legislado, garantizando garantía de audiencia a una de las partes, la otra podía presentarse a la audiencia, tenía que alegarse y después resolver en unas pocas horas. Yo diría que fue sorprendente lo que hizo la Sala Superior. Porque, claro, la lógica era de qué servía sancionar si el ilícito se seguía cometiendo. Había que suspender el ilícito para que
ilícito continuado, como podía ser un spot calumnioso, pues se bajara del aire. Bueno, pero muchas dudas surgieron en el ambiente. ¿Era lógico crear un efecto suspensivo en las vías electorales? ¿Y dónde quedaba la Constitución, no? Esto era contrario o no a la libertad de expresión. Porque al final del día, pues a ver, perdón que lo diga, al que no le guste nadar, que no se meta al agua, ¿no? A ver, que siempre he oído muchas veces y me parece a ratos razonable, cuando se dice, vamos a decirlo, la libertad, digamos, la, las, la manera en la cual se puede solucionar los problemas de exceso a la libertad de expresión es con mayor libertad de expresión. El que se lleva se aguanta, ¿no? Si dijo este otro, pues que el otro diga lo mismo, que se pongan parejos y que se armen los trancazos, ¿no? Alguien podría decir, ¿no? Entonces, eso de voy a estar cuidando yo el debate político, ¿no? Surgían dudas. Después, ¿puede crear un tribunal un proceso abreviado? ¿Lo podía hacer en verdad la sala superior? Porque lo que hizo fue regular en los hechos, regular un procedimiento. Ahora, la pregunta importa, pero al final del día, estas preguntas importan, pero al final del día nos tenemos que hacer solo una pregunta. ¿Sirvió el criterio? ¿Ese criterio del año 2006? Pues yo creo que sí. Primero, porque llegó la nueva integración de la Sala Superior justo a finales del año 2006 y establecieron una jurisprudencia tomando en base los criterios del procedimiento que había creado la anterior integración. Una jurisprudencia que lo que hicieron fue justamente federalizar este procedimiento sancionador con efectos suspensivos, tanto a nivel federal como a nivel local, y lo llamaron en su momento procedimiento sumario preventivo. Es decir, ya no solamente era un procedimiento federal, sino que empezó a ser también para las campañas locales. Ahora, también nos damos cuenta que en los hechos se estaba creando un procedimiento complejo, donde había un efecto suspensivo y por el otro lado un principal sancionatorio. ¿Quiénes resolvían el tema? El IFE completamente. Ahora, sin embargo, bueno, esto además, y por supuesto la resolución del IFE era impugnable ante la Sala Superior. Esto hacía que este fuera un procedimiento administrativo complejo, porque tenía dos etapas. Ahora, la reforma de 2007 y de 2008 reconocen la jurisprudencia y de hecho la siguen, regulan el procedimiento sancionador de esa manera. Era bueno, era buena la jurisprudencia, pues yo creo que en los hechos sí. Podemos estar en contra en su momento, fue un debate que tuvimos los secretarios, unos a favor, unos en contra, dos magistrados de esa sala superior votaron en contra, pero ojo, al final del día el legislador utilizó esa sentencia como paradigma. Ahora, el tema era si empezó a funcionar este sistema por más o menos 7 años, 8 años, y la pregunta que empezó a surgir en el ambiente era si era bueno que el INE resolviera los procedimientos especiales sancionadores. Es decir, empezó a suceder que las sesiones del Consejo General en las que se discutían los PES duraban un montón, ¿no? Y era lógico, vamos a decirlo así, porque, pues como dirían, estaban ahí sentados en esa sesión, pues los sujetos a ser sancionados, ¿no? Era tanto como si yo estuviera hablando mal de mi suegra en su casa con mis cuñados, ¿no? O sea, sería ridículo, ¿no? Estando el suegro, la suegra, los cuñados y yo empiezo a hablar mal de mi suegra. Yo no sé por qué creo que esa reunión iba a terminar difícil, ¿no? Entonces, duraban mucho, pero mucho esas sesiones. En esa época, algunos amigos que trabajaban en el INE, en el IFE de esa época, me contaron un chiste que a mí me parece sensacional, porque decían que eran tan largas las sesiones cuando se resolvían procedimientos especiales sancionadores, y sobre todo hablaban tanto algunos consejeros de los partidos políticos que inclusive, ya ven que los representantes de los partidos tienen voz pero no voto, entonces que decían que había que reformar la ley para darles voto y no voz, para que pudieran terminar temprano las sesiones, ¿no? Pero bueno, eran largas las sesiones y eso hacía que se vieran obstaculizados
obstaculizado el desarrollo de las mismas sesiones. Ya me doy a entender. Es decir, había 80 temas que tenían que ver con la organización de una elección, había 2 procedimientos sancionadores y digamos, la gran mayoría de la sesión estaban discutiendo los procedimientos sancionadores, ¿no? Bueno, y esto me recuerda aquello de que zapatero a tus zapatos. Miren, nosotros llevamos muchos años resolviendo, ¿no? Haciendo sentencias. Cada día estoy más convencido de que esto se trata de un oficio. El oficio de juez se aprende resolviendo. Nosotros tenemos un secretario, yo mismo, desde que era secretario auxiliar, pues tenía que arrastrar el lápiz, ¿no? Y yo me acuerdo que alguna vez le dije a mi jefe, a don José Luis de la Pesa, en mi primera sentencia, que me hizo varias correcciones, yo estaba muy apenado y decía que me tuviera paciencia, ¿no? Y sí, sí me la tuvo, ¿no? A ver, lo que quiero decir es, la única forma de aprender a resolver es resolviendo. Es como la bici. Eso de que leí 8 libros en torno a cómo voy a andar en bicicleta, pues seguramente no sé andar en bici. Pues es igual. Aprender a resolver es resolviendo. Bueno, ahora, la pregunta que nos hacíamos era si un organismo que es espectacularmente exitoso en la organización de elecciones, como es el IFE de esa época o el INE de esta, ¿no? Tenía que ser el organismo que resolviera el fondo de los procedimientos sancionadores, es decir, que la hiciera de juez, que además se le complicaba grandemente su operación. Bueno, ok, pasamos a la tercera etapa. La tercera etapa es la reforma de 2014. A ver, voy a ponerle un nombre chistosito a la tercera etapa, ¿de acuerdo? Si yo le pusiera nombre a esta etapa, al procedimiento diseñado por esta etapa, lo llamaría el procedimiento rococó. A ver, es que en estos días he estado estudiando un poco de temas de arte y bueno, uno sabe que el rococó es un barroco pues muy complicado, muy exquisito, lleno de colorcitos, ¿no? Lleno de bolitas, ¿no? Bueno, pues resulta que así es este procedimiento. Es un procedimiento sumamente complejo, es un procedimiento difícil de entender, ¿no? Y bueno, trataré de hacer un esfuerzo para explicar en general de qué se trata el procedimiento bajo este estilo rococó, ¿no? A ver, primero, estamos ante un problema grande de diseño, que es, hay una verdadera feria de autoridades. Tenemos autoridades para instruir, autoridades para cautelares, autoridades para el fondo, autoridades locales, federales, las federales son nacionales, distritales y locales, y además autoridades para la revisión. Eso sin tomar en cuenta todas las autoridades locales. A ver, trataré de explicar lo que acabo de decir de manera general. A ver, primero, autoridades que se refieren a las cautelares. A ver, ¿quiénes otorgan las cautelares? Bueno, a nivel nacional, la Comisión de Quejas y Denuncias, ¿no? Ahorita estamos hablando de cautelares federales. Ahorita solo voy a hablar de temas federales. En su momento hablaré del PET local. Autoridades federales nacionales. Bueno, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Autoridades federales, locales y distritales, pues los secretarios instruyen y serán los consejos respectivos. Ahora, ojo, esto significa que tenemos 333 autoridades que otorgan cautelares. Fíjense ustedes lo que estamos diciendo, 333, 300 distritos, 32 consejos locales y además la Comisión de Quejas y Denuncias en relación con las cautelares. Ahora, en relación con la instrucción, bueno, la unidad de lo contencioso del INE, contencioso electoral del INE, es la instrucción, la que instruye a nivel federal. Y a nivel distrital y local, los secretarios respectivos. Otra vez tenemos 333 autoridades que instruyen los PES federales. Pareciera hasta ahí que la lógica del sistema es descentralizar. Sin embargo, encontramos el fondo de los asuntos que son resueltos a nivel federal, tanto nacional como local como distrital, por la sala especializada. Para generar mayor paradoja, todas las revisiones, es decir, las impugnaciones que existan en torno
a la instrucción, a las cautelares o al fondo, las resuelve la sala superior. ¿Por qué solo la sala superior? Diría yo más, ¿por qué la sala superior? No lo sabemos. Y esto genera inconvenientes. Ahorita lo voy a hacer notar. Primero genera problemas para la instrucción. ¿Por qué? Porque muchas veces, y eso me tocó verlo en la sala especializada, muchas veces, durante el procedimiento impugnaban varias cosas procesales, ¿no? Que no me admitieron esta prueba, que no me admitieron este tema de personería, que no desahogaron este elemento, ¿no? Y el tema es que estas impugnaciones de sala superior, al final del día, se unían a la obligación que tenía la sala especializada de revisar el debido proceso. Es decir, al final del día, se revisaba 2 veces lo mismo, pero por órganos diferentes. Es decir, la sala superior a través del recurso de revisión del PES y, por el otro lado, la sala especializada, cuando le llegaba el expediente, pues tenía que analizar físicamente el debido proceso y si no, mandar reponer el mismo. Era ridículo, o podría ser ridículo, que después de que se hubiera resuelto el procedimiento de un recurso de revisión a cargo de la sala superior respecto del desahogo particular de una prueba, por ejemplo, después la sala superior, la sala especializada dijera, uy, pero no estuvo bien emplazada una de las partes y hay que reponer todo. ¡Ridículo! Es que de verdad no entiendo por qué extraer el tema de instrucción y justamente llevar el tema de la impugnación hacia la sala superior en todo caso. Bueno, ok. No nada más tenemos ese problema, que de suyo ese es molestito, pero llevadero. A ver, sobre todo cuando se tratan de spots, las cautelares y el fondo normalmente tienen casi el mismo objeto. Determinar si el spot es o no es conforme a derecho. En el momento de las cautelares se hace conforme a la apariencia del buen derecho y en el fondo pues ya es de manera definitiva. Pero aquí tenemos un problema. A ver, las cautelares son dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias. Después es revisado por sala superior. Después el fondo es por la sala especializada. Y finalmente ese fondo es analizado por la sala superior. Es decir, tenemos 4 momentos en los cuales se va a analizar la misma materia. Yo he visto, y más de una vez lo he visto, casos en los cuales en la cautelar la Comisión de Quejas y Denuncias dice A, en el recurso de revisión del PES la sala superior dice B. En el fondo, después cuando analiza la sala especializada, no le resulta obligatorio lo que dijo la sala superior en apariencia del buen derecho, entonces dice C. Y después la sala superior, de reflexionar un rato, dice D. Es decir, imagínense nada más, puede haber 4 soluciones diferentes respecto de la misma materia. Pero bueno, todavía no terminamos. Todavía no, porque todavía es más complejo. Existe también el tema de los procedimientos sancionadores a nivel local, ¿no? Es decir, tenemos 32 leyes que regulan el PES a nivel local. Y ahí el problema es que hay leyes que lo regulan como en el sistema administrativo y otras como en el sistema rococó, ¿no? Es decir, puede haber leyes en las cuales el instituto local instruya y resuelva y después el tribunal local analice nada más como revisión judicial. Otros casos en los cuales el instituto local instruya y envíe el expediente al tribunal local a fin de que resuelva. Y cada uno hay que ver las particularidades de cada forma de resolver. Pero todavía es más, porque aquí, a diferencia de lo que pasa en la sala, en el procedimiento federal, las salas regionales son las salas regionales no especializadas, vamos a decirlo, son las que resuelven los JRC que tengan que ver con procedimientos sancionadores locales. Esto significa que de por sí es difícil que 3 magistrados se pongan de acuerdo. Además tenemos el tema de los conflictos con la Comisión de Quejas respecto de criterios, y esto puede llevar además a que existan a su vez temas de incompatibilidad entre la sala especial de criterios, entre la sala especializada y las otras salas regionales, ¿no? Eso va a ser todavía más interesante. Bueno,
Además, la jurisprudencia he hecho este procedimiento más difícil. No, es que si no, no sería divertido, ¿no? A ver, la jurisprudencia ha determinado que cuando en spots electorales haya actos anticipados de campaña, se tiene que escindir. La materia de acto anticipado se manda a la autoridad local y los demás ilícitos, que por ejemplo puede ser adquisición de tiempo aire u otros ilícitos, se manda a la autoridad federal. Entonces, resulta que el mismo spot puede llevar a diferentes conclusiones a nivel local y a nivel federal. Puede ser ilícito en un lado y en el otro no. A mí eso me parece todavía más complejo. Y esa jurisprudencia es una jurisprudencia que existe desde el año 2011, si mal no recuerdo, es decir, antes de la reforma 2014, pero la Sala Superior no la ha interrumpido. La consecuencia es que hagamos todavía más complejo el PES. Bueno, todavía no terminamos de hacer difícil el procedimiento especial sancionador. La reforma electoral de 2014 hizo algo que en su momento parecía que era radicalmente imposible. Y de verdad, a grandes males, grandes remedios. A ver, ¿qué pasó? En el año 2014 se estableció en la ley que se tenía que, digamos, a partir del turno se tenía que emitir la resolución dentro de las 72 horas siguientes. Bueno, yo me acuerdo, cuando yo me inscribí para competir para la primera integración de la sala especializada, pues la verdad es que yo no esperaba, o cómo decirlo, yo estaba sumamente interesado en la llegada y en fundar y en por fin ser magistrado y todo eso, ¿no? Y todo el mundo me decía, ¿estás loco? ¿Cómo te vas a meter a esa sala? Tienen que resolver en 72 horas. Eso es imposible. Bueno, acabo de decirlo. A grandes males, grandes remedios. Afortunadamente, el magistrado Luna, en esa época era el presidente del tribunal, y se metió al análisis del tema. Y teniendo una gran relación con el IFE, lo que hizo fue celebrar un convenio de colaboración para que se pudiera crear el sistema del procedimiento especial sancionador. A ver, ¿cómo funciona este sistema? En el mismo momento en el que se presenta una queja en cualquier lugar del país a nivel federal, ya sea distrital, local o federal, se presenta la queja. Y entonces, ahora sí que aparece una alarma en la sala especializada, ¿no? Así, pip, pip, pip. Y entonces dice, hay una nueva queja. Y normalmente lo que hace la sala especializada es turnarse el análisis desde un momento previo, de tal manera que a través del sistema se va conociendo todo el contenido del expediente. Esta prueba, esta otra cuestión, esto se desahogó, esto se alegó, y llega el cierre de instrucción y remiten el expediente completo a la sala superior, perdón, a la sala especializada. Pero la sala especializada ya ha podido avanzar desde que se presentó la queja en el análisis y resolución del caso. Entonces, cuando llegue el expediente en físico, pues ya como magistrado o como secretario, lo único que tienes que hacer es revisar el expediente físico contra el expediente electrónico. Si las constancias no varían, que pues yo creo que como en el 98% de los casos no varían, ¿no? Entonces ya estás en posibilidad de sesionar inmediatamente. Y por eso la sala especializada ha podido demostrar que sí se puede resolver los expedientes electorales, no en 72 horas, sino, si recuerdo bien, están en promedios de 24 horas. Es decir, no solamente no fue un problema resolver en 72 horas, sino que han bajado el tiempo legal, inclusive hasta menos de 24 horas, ¿no? Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, el sistema ideado, si es que alguien lo ideó, en 2014, porque yo creo que no percibieron esta complejidad de diseño que hace que de verdad hoy día el procedimiento especial sancionador es prácticamente una subespecialidad de la materia electoral. Así como hay temas yo, por ejemplo, en mi ponencia tengo un par de personas que son como especialistas en fiscalización, pues también tengo especialistas en temas sancionadores, ¿no? ¿Por qué?
Pues porque resulta que a lo largo, bueno, y tengo especialistas en temas indígenas y en temas de género, etcétera, ¿no? Ya hoy día nuestra materia electoral es una materia sumamente compleja, ya es una materia madre que tiene de verdad muchos tipos y muchas especies específicas de submaterias, ¿no? Pero bueno, ya de por sí era un rollo, pero me parece que sucedió algo muy rápido, algo que no sé si alguien avisoró, y me parece que formó una cuarta etapa casi inmediata, porque la reforma de 2014, en cuanto se puso en vigor en la sala especializada, hizo que la sala especializada avanzara, ¿no? Ok, a ver, y que por lo tanto los jueces que en ese momento la integrábamos y ahora los magistrados que ahora la integran, pues empezáramos a hacer lo que sabíamos hacer, lo que sabemos hacer, es decir, controlar los temas de constitucionalidad y proteger los derechos humanos. Y me parece que eso nadie lo avisoró. El que fueran jueces profesionales los que empezaran a resolver los procedimientos especiales sancionadores, me parece que terminó de transformar el procedimiento sancionador para que dejara de ser un procedimiento administrativo y verdaderamente lo convirtiera en un procedimiento judicial. A ver, esto se nota mucho, por ejemplo, en tratándose de propaganda con menores, ¿no? A ver, siempre habían habido niños en la propaganda electoral, siempre, ¿no? Yo no recuerdo una elección, yo voto desde el año de 1990 y no he visto una elección, o sea, y siempre he visto propaganda electoral con menores, el candidato dándole el beso a un bebé, el candidato abrazando a un niño, el candidato con su hijo, el candidato con los niños de un colegio, no, o solo los niños de un colegio, como si pudieran votar, cabe decir, diciendo, qué padre que me están regalando unas chamarras que traen el nombre del candidato. Bueno, sin embargo, nadie nunca se había percatado que en una de esas estaban dañando a los chavos que estaban saliendo en la propaganda. Nadie. Todo el tiempo que esto fue una vía administrativa, es decir, solamente, pues, ¿qué serán? Unos 30 años, más o menos, ¿no? Veintitantos. Nadie se había percatado, pues, que los chavos podían tener daños, ¿no? A ver, yo voy a poner un ejemplo que siempre pongo para que se noten y que creo que es sensibilizador, ¿no? Para que se den cuenta que esto sí que puede dañar a alguien. Yo, a lo mejor saben que tengo la desgracia de irle al Cruz Azul, ¿no? Entonces, les voy a contar la historia de la final del año 2013. Sí, aquella en la cual en el último momento vamos ganando, solamente había que mantener el empate, ¿de acuerdo? Solo el empate, y entonces se lanza el portero de un equipo cuyo nombre no voy a mencionar, y se va hasta el fondo, ¿no? Y todos dicen, están desesperados, ya la hicimos, ¿no? De verdad ya estamos listos para festejar, y el portero mete el gol, ¿no? Aquello, la palabra cruzazulear se ha utilizado de muchísimas veces en mi vida. Ahora, mi hijo, jamás lo voy a olvidar, se sube llorando a su cuarto cuando después de eso pierde el partido del Cruz Azul, llorando. En ese momento era un chavito chiquitito, me voy con él y además de verdad, si yo le voy al Cruz Azul, bueno, él da el alma, sabe todo lo que hay que saber del Cruz Azul, tiene su cuarto lleno de cosas del Cruz Azul, ¿no? Entonces llego con él y le digo, hijo, pues esto es un juego, habrá más, ¿no? Y me dice, bueno, pa, está bien, pero te quiero pedir un favor, y es que yo no quiero ir a la escuela mañana, porque me van a hacer bullying, porque pues todo el mundo sabe que pues, es muy cruz azulino. Y entonces lo abrazo y casi le digo, hijo, yo tampoco voy a ir a trabajar, te comprendo, no vayas a la escuela mañana, ¿de acuerdo? Pero a ver, si eso es en un partido de fútbol, ¿estamos seguros que no le van a hacer bullying a un niño que sale en un spot político? De verdad al niño del partido A que gana o pierde las elecciones mañana no lo van a estar dándole desapes o aventándole cosas, de verdad no. De verdad ese niño el día de mañana no va a querer ser candidato del partido B y lo van a estar fregando. ¿Pueden sus papás tomar esas decisiones y responsabilidades y sobre todo no le perjudica? Pero en veintitantos años nunca nadie se preocupó por esos chavos. Pero pasó.
que en el proceso electoral del año 2015 nos presentaron una demanda con un agravio. Y otra vez, ¿se acuerdan lo que les dije al principio? Una luz, parece cuadro del barroco holandés, se abre sobre el juez una luz y dices, tengo un agravio que parece que cambia todo. Y nos dice, hay violación al interés superior de la niñez. Y la sala especializada comienza a analizar el tema a la luz de los precedentes de la Corte Interamericana, a la luz de los precedentes de la Suprema Corte, y empieza a establecer una serie de reglas que hoy día afortunadamente son jurisprudencia y que ha servido para establecer con claridad que no es un derecho de los partidos tener niños en su propaganda electoral. No es un derecho, es una circunstancia excepcional y así es como se tiene que ver, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? Es que de verdad fueron tantos casos, pero a ver, el tema de resguardo de la identidad de las personas, en pocas palabras, consentimiento. Si tú estás en un spot, pues que des tu consentimiento que quieres salir en el spot, ¿no? Digo, es que es obvio. Durante años, seguramente, en la práctica, hubieron diversas personas que salían en los spots electorales y no pasaba nada, porque tenías que acudir en su caso a la vía civil para quejarte, y pues nadie iba a hacerlo, ¿no? Bueno, pero la sala especializada empezó a tener algunos casos. Me acuerdo mucho, el primer caso fue de un chavo, que se acuerdan que fue un chavo que estuvo en la entrega de las ceremonias de los premios Nobel hace unos años, que salió con una bandera de México, ¿no? Entonces, un partido político utiliza su imagen y la sale, él viene y demanda y dice, oigan, a mí nadie me pidió mi consentimiento. Y bajamos del aire esos spots, ¿no? Porque justamente el derecho a la identidad, y en su caso de este chavo, pues tenía que ser resguardada. Pero hubo un caso todavía más interesante, porque en el asunto del chavo, como él nada más pedía que se bajara del aire y se sancionara, hasta ahí nos quedamos. Pero llegó un caso de una señora que era de un partido, vamos a decirle el partido A, y el partido B la sacó en un spot. ¿Cómo? Hizo un paneo de la calle y la señora era plenamente identificable. Un segundo, pero era plenamente identificable en el spot. Y el problema es que la señora era miembro del partido A, inclusive era en ese momento dirigente municipal del partido A, y estaba en el spot del partido B. Seguramente a la señora se le estaba complicando la vida en su partido, y en una de esas hasta bullying le estaban haciendo. La señora no nada más pedía que bajáramos del aire el spot, no nada más pedía que sancionáramos al partido, sino que además pedía una disculpa pública. Y esto fue súper interesante. La sala especializada en su momento otorgó a la señora una disculpa pública. Es decir, aquí entre nos, pues yo creo que hasta el partido debería haberse sentido apenado, así, señora, perdone, qué pena, ¿no? Así, pues pasamos nosotros a disculparnos con usted porque la regamos. Pero para sorpresa nuestra, no solamente no estaban disculpándose, sino que impugnaron nuestra sentencia. Cuando impugnaron nuestra sentencia, fue todavía más sorprendente que en ese momento la sala superior les concedió la razón al partido y le quitaron la disculpa pública a la señora. ¿Y por qué fue? Porque dijeron, el procedimiento especial sancionador no puede surtir efectos restitutorios ni de tipo cautelar. ¿Por qué? Porque no están previstos en ley. Para mí eso fue una sorpresa. Primero porque sí, es verdad, no estaban en la ley, pero la Constitución y varios tratados internacionales y precedentes de la Corte, vaya, que tenían principios para el caso de restauración de los derechos, ¿no? Pero bueno, eso era lo que decía en su momento la Sala Superior. Yo creo que era un tema de que no terminaban de darse cuenta que el procedimiento había cambiado. Ellos seguían viendo el procedimiento especial sancionador como un procedimiento administrativo. Y de hecho establecieron una tesis relevante en la cual pusieron que la sala especializada era un órgano formal y materialmente administrativo, era formalmente judicial, pero materialmente administrativo. Era algo que nosotros no podíamos creer, ¿verdad? Pero bueno, porque lo que decíamos era, nosotros hemos trabajado en muchos lugares, siempre del Poder Judicial, y nunca habíamos trabajado en un órgano administrativo, ¿no? Pero bueno, de un sopetón, con esa tesis relevante, la Sala Superior nos estaba ubicando como si fuéramos parte del INE, ¿no? Pero bueno, ahorita les voy a platicar qué pasó con esa tesis relevante. Me acuerdo también
de los primeros casos de violencia política de género. La sala especializada fue la primera sala del país que bajó del aire spots por ser contrarios digamos, a los principios de igualdad sustantiva que se refieren a no violación a los temas de violencia de género. Por ejemplo, me acuerdo que fue un caso de una candidata a la cual le decían, salía el spot y decía, todos saben por qué ella había sido el puesto anterior, ¿no? Y ahorita aspiraba a un puesto superior, y era porque la vinculaban con un gobernador de su estado. Y entonces decían, no es, si estás votando por ella, estás votando por él. Y decían, no es ella, es él. Y eso era súper interesante porque ese discurso a nosotros nos parecía claramente estereotipado y nos parecía claramente violatorio del principio de igualdad sustantiva. Y bajamos del aire el spot. Ese fue otro asunto en el que nos revocaron, ¿eh? Pero bueno, fue súper interesante. Fue un tema dividido en sala superior. Bueno, después, los temas de protección al periodismo. A ver, la primera vez que en el país se utilizó el concepto de manto jurídico protector del periodismo fue en la sala especializada. A ver, las cosas tienen que tener nombres pegajosos. Por eso fue que se nos ocurrió en ese momento a la sala especializada ese concepto. El concepto que fuera evidente o, digamos, al lector, que lo que se tenía que buscar era interpretaciones en materia electoral que ayudaran al ejercicio libre de la función periodística, porque era un grupo en situación de desventaja en este país, donde es uno de los países con mayor número de asesinatos a los periodistas, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces lo que se determinó fue que tenían un doble sentido de protección. La primera era que si tenían una presunción de validez todas sus actuaciones, ¿no? Es decir, como es una función de alto interés para la democracia que los periodistas lleven a cabo su labor, pues en principio todo lo que hagan los periodistas es legal y que le corresponde a la otra parte, en su caso, demostrar que lo que ha llevado a cabo el periodista es ilegal, pero tiene que ser la carga de la prueba del que está diciendo que el periodista ha llevado a cabo cuestiones ilegales. Segundo, en caso de interpretación, vamos a decir, lo que se tengan dos caminos, uno de interpretación legal, uno que lleve a la ilicitud de la conducta y otro a la licitud, debe preferirse aquel que se lleve a la licitud, por lo que acabo de decir. Es un grupo en situación de desventaja en este país, pero lo más importante, la ha llamado la libertad periodística, lo ha llamado la Corte Interamericana, piedra angular del sistema democrático, y me parece que es así, ¿no? A ver, todos los que ejercemos funciones públicas debemos saber y entender que es fundamental dotar a los periodistas de las posibilidades de llevar a cabo y ejercer con plena libertad y potencia su ejercicio profesional. Y así, por ejemplo, la sala especializada estableció criterios protegiendo el periodismo a través de sátira política. Curiosamente, tuvimos el caso de una candidata que en su momento impugnaba pues un programa de televisión, porque salía ella, bueno, ella no, es decir, una figurita, un como títere, donde salía ella representada y se burlaban de ella, y ella decía justamente, es que es mentira y por lo tanto es calumnia lo que están diciendo, y nosotros le dijimos, pues a ver, ¿cómo decirte que sí es mentira, pero es porque es sátira política, ¿no? Están exagerando las cosas. Es un género literario, vamos a decirlo así, y esto está protegido en la libertad de periodismo, ¿no? Así como las caricaturas, ¿no? Que también son sátira. Bueno, establecimos criterios en periodismo también de espectáculos, en periodismo deportivo, curiosamente también hubieron casos de periodismo deportivo, ¿no? Y sin duda, uno de los casos más importantes que en su momento, o criterios importantes que tuvo la sala especializada, fue el del el Internet. Es decir, que establecimos una amplia difusión de las cuestiones de Internet. ¿Por qué? Porque está el derecho de acceso a las tecnologías, pues está protegido en el artículo 6 de la Constitución Federal, ¿no? Bueno, y esto generó que poco a poco y a través de varios precedentes, la sala especializada fuera creando un procedimiento especial que ya no nada más era sancionatorio, ya también era un procedimiento reparador, inclusive que establecía medidas de protección. Me acuerdo mucho
del primer caso en el que tuvimos petición de reparación. Llega un señor y dice, pintaron mi barda. Y dice, llegó un partido y pintó mi barda. Y sí está bien que lo sanciones, pero yo lo que quiero es que el partido pinte mi barda. Y la sala especializada lo que le dice es, tienes razón, partido, pintas la barda. Y si no lo pintas tú, entonces el instituto, el INE va a tener que pintar la barda y te lo descuenta de tus prerrogativas. Y nos fuimos dando cuenta cómo a lo largo de unos meses, a golpe de jurisprudencia, se fue creando un procedimiento protector de derechos humanos. Yo diría un procedimiento judicial protector de derechos humanos, de un procedimiento constitucional. Y esto, me parece, fue reconocido en el año 2017, creo que fue a principios de 2017, cuando la Sala Superior, al resolver el RDJ1 de 2016, justamente interrumpió la tesis relevante que había dicho que la sala especializada era un órgano materialmente administrativo y que el procedimiento sancionador era administrativo. Y lo que determinó fue justamente que esto, en ese momento, dijo que era un órgano material y formalmente judicial. Y al decir eso, estaba diciendo todo, porque entonces significaba que en su actuación tenía que aplicar las garantías constitucionales de todos los procedimientos judiciales. Y al hacer eso, estaba diciendo que tenía que aplicar las reglas de control constitucional y de derechos humanos que existen en todos los procedimientos judiciales. Era entonces ese momento de potenciación que además se ha visto, porque ya la Sala Superior también ha determinado que en todos los procedimientos del sistema de medios de impugnación en materia electoral ha lugar a las medidas reparadoras y a las medidas cautelares o de protección, ¿no? Entonces, incluyendo, por lo tanto, también al procedimiento especial sancionador, ¿no? Entonces, bueno, me parece que estos criterios han ido asentando pues justamente un verdadero procedimiento judicial y constitucional que, si bien todavía no se encuentra como tal establecido en la ley, sí los precedentes han sido contundentes. Bueno, y puede mejorarse este procedimiento. Ustedes van a decir, obvio. A ver, ¿qué es lo más evidente? Hay que quitarle el rococó, ¿no? Hay que, por Dios, lo más importante es simplificar este procedimiento. Hay que unificar el procedimiento federal antes que otra cosa. Es decir, que las cautelares sean resueltas por la misma autoridad, pienso yo, que resuelve el fondo del asunto. Es decir, igual que pasa en el amparo, el juez de distrito resuelve el fondo y antes de eso otorgó la suspensión. ¿Por qué no? Para evitar esta complejidad donde puede ser A, B, C y D, ¿no? Es decir, me parece que unificar cautelares y fondo sería una cuestión fundamental. Pensar si no sería viable una instrucción federal de algunos procedimientos sancionadores. Me queda claro que algunos no será posible, ¿no? Los distritales se ve difícil, por ejemplo, ¿no? Pero los spots, donde la instrucción es breve y además es fácil, no creo que fuera tanto problema, ¿eh? Pero bueno, ok. Me parece también que todas las impugnaciones que hubiera respecto de instrucción, es decir, actos procesales durante la instrucción, pues ¿por qué no puede resolverlos la sala especializada? Yo pienso que eso sería inclusive lo razonable, ¿no? A ver, además, me parece que los JRC de procedimientos sancionadores locales también se tiene que unificar los criterios. Tendría que hacerse que los procedimientos sancionadores locales, pues los JRC sean resueltos por la sala especializada también. Y bueno, a ver, ya estamos en peticiones. Yo también creo que ya se tiene que repensar el sistema de procedimientos sancionadores. La verdad es que me parece ridículo que el procedimiento especial sancionador siga siendo llamado especial. Cuando el procedimiento especial, según las últimas estadísticas que leí, no estoy seguro que se refieran a 2018, pero bueno, había más procedimientos especiales que ordinarios. Entonces resultaba que el especial era el ordinario y el ordinario es el especial, pero bueno, a ver, me parece que una unificación de los sistemas sería razonable. El tema son solamente los plazos. Hay un tipo de procedimiento que está relacionado con el proceso electoral que tiene que ser más rápido y el otro puede irse con plazos más breves, pero preguntarnos si no pudiera ser razonable
la unificación de todos los procedimientos sancionadores. Ahora, me parece que se tiene que regular los procedimientos sancionadores con una visión judicial y por lo tanto aplicar garantías judiciales en la regulación. Entonces no nada más es simplificar, se tiene también que hacer un procedimiento sancionador con una visión judicial que le permita justamente a las partes que les quede claro que tienen derechos especiales, los grupos en situación de desventaja, ¿no? Y establecer de forma legal pues los criterios, algunos que se han establecido, como el manto jurídico protector, el enfoque en derechos humanos, los efectos reparatorios, regular los temas de cautelares, ¿no? De protección, ¿no? En pocas palabras, establecer un mejor y más eficiente debido proceso, donde no existe esta feria de autoridades. Me parece que ya, aprovechando, he platicado en otras conferencias que hemos dado en esta época de pandemia, que además sería bueno que existiera una nueva ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral que tuviera el principio obligatorio de accesibilidad ciudadana, es decir, que los jueces tuviéramos la obligación de diseñar nuestras sentencias de tal manera que fueran fáciles de entender por parte de la ciudadanía, ¿no? Y por lo tanto, esto debería también aplicar a los procedimientos sancionadores, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí, como ustedes se dan cuenta, pues esto es una visión fundamentalmente práctica, ¿no? Si bien es práctica, son una serie de reflexiones en torno a la práctica. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer es que ustedes me empiecen a hacer preguntas a efecto que lo podamos resolver. Muchísimas gracias, magistrado. Tenemos unas peticiones para hacerle una pregunta. Está primero Santiago Jesús Chablé. Por favor, adelante, Santiago. Sí, gracias, doctora Gaby. Buenas tardes. Buenas tardes, magistrado. Son dos preguntas que le quiero formular. En cuanto comentaba respecto a la competencia de la sala y del INE en lo que es materia de radio y televisión, porque hay una jurisprudencia que habla, si la memoria no me falla, de que en ciertas ocasiones el contenido del mensaje puede ser competencia del OPLE y en otras ocasiones puede ser competencia del INE, pero no hay propiamente algo que lo diferencie totalmente, únicamente hace mención al alcance de la elección. Entonces, ¿cómo ayudar a unificar esta cuestión del criterio? Porque la ley, a final de cuentas, por ejemplo, en el estado de Tabasco, la ley obliga a que se remita automáticamente al INE todo lo que tenga que ver con radio y televisión. Y la segunda pregunta va en función precisamente de las medidas de reparación integral que comentaba. A raíz de la reforma que se acaba de publicar el 13 de abril, vemos que ya hay, por ejemplo, la indemnización o garantías de no repetición, pero es en casos de violencia política contra las mujeres. Entonces, no sé si propiamente la sala regional pueda, por ejemplo, extraer estas medidas y aplicarlas como regla general a los procedimientos especiales sancionadores, porque cuando se ha solicitado la indemnización, la sala ha dicho, y también Sala Superior ha comentado, que el Tribunal Electoral no tiene facultades para solicitar para la indemnización, y ahora sí se las están dando. Entonces, todo esto a raíz precisamente de las tesis que ya han emitido en Sala Superior en estos temas. Serían las dos preguntas que yo le formularía, magistrado. Muchas gracias. Alba Rodríguez también estaba a hacer una pregunta. Alba. Hola, buenas tardes. Magistrado, usted habló de la unificación del procedimiento a nivel local, cuestión con lo que efectivamente también estoy de acuerdo. Y la pregunta va encaminada en que en el estado de Veracruz se acaba de presentar una iniciativa en el sentido de que los procedimientos especiales sancionadores, una iniciativa de reforma constitucional local. Los procedimientos especiales sancionadores se presentarán ante el OPLE y las cautelares las verá el OPLE, pero la sustanciación y la resolución la hará el Tribunal Electoral de Veracruz. ¿Usted qué opina al respecto? Gracias, Alba.
Irma Rosa Lara Hernández, ¿gusta hacer tu pregunta, por favor? Bueno, la pregunta gira en torno a lo que estábamos hablando por el chat. Nos surgió solo la duda respecto a cuáles entidades federativas son aquellas que todavía tienen un PES como la anterior legislación federal, donde el OPLE es el que instruye y resuelve, y me gustaría saber su opinión respecto a que estas entidades tengan esta formación y si en realidad tendrían que adecuarse o desde su consideración esto no les ha impedido continuar con sus funciones administrativas. Muchas gracias, Irma Rosa. También Ramón Hernández quiere hacer una pregunta. Ramón, adelante. Hola, magistrado, buenas tardes. Felicidades por la exposición y felicidades a la doctora Gaby. Quisiera hacer dos preguntas brevemente. Primero, como sabemos, ya fue hecha una reforma en la cual el tema de violencia política en contra de la mujer ya se incorpora como una materia dentro del procedimiento especial. La pregunta es que creo que es importante, pues no solamente que haya quedado el tema de la mujer, sino también el tema de los pueblos originarios, dada la naturaleza que se ve envuelto principalmente en temas relativos a la elección por usos y costumbres. Entonces, mi pregunta aquí es que si usted considera que no solamente es importante incorporar dentro de esta figura del sancionador, tanto el tema de la violencia de género como el tema indígena, y también aplicarles en su caso el beneficio también de la suplencia de la queja. Y el otro aspecto es también en algunos casos que atiendan a su naturaleza, dada la complejidad y la especialización que se ocupa en el procedimiento, incorporar algunas figuras jurídicas como son la inspección in situ, o en algún caso también las confesionales y la testimonial. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Magistrado, ¿quiere ir contestando esas o damos oportunidad a alguien más? No, yo creo que podemos ir contestando. Ok. A ver, la verdad es que el tema es la jurisprudencia ha complicado también el procedimiento, es decir, la forma en la que está en la ley ya de por sí es complicada, ¿no? Pero además, la jurisprudencia no la hemos podido interrumpir. No la hemos podido interrumpir, específicamente la que genera que los spots sean por una parte locales y por la otra federales, específicamente cuando se tratan de actos anticipados de campaña. No la hemos podido interrumpir porque la ley orgánica establece que se necesitan 5 votos y no los hemos tenido. Entonces, pues la jurisprudencia se sigue aplicando, aunque a mi juicio es un poco, digamos, poco razonable, entre otras razones, porque pues esta doble competencia, donde el mismo spot es analizado por una autoridad federal y local, pues puede llevar a conclusiones distintas, ¿no? Es decir, la autoridad federal analizará en su caso la adquisición de tiempo aéreo, o en su caso puede analizar algunos otros temas, y el acto anticipado de campaña, la autoridad local. Yo pensaría que dado que por ahora no hay 5 votos para interrumpir la jurisprudencia, pues tendrá que ser materia de reforma legal, ¿no? Para que ya quede claro. Yo diría ya radio y tele que se queda a nivel federal, eso va a ser más fácil, ¿no? Quizá unificarlo, porque de otra manera, donde tenemos spots que son solamente a ratos ilegales a nivel local y a ratos ilegales a nivel federal y entran en contradicción de criterios, y ya hemos tenido casos en los cuales de verdad quedan esto evidenciado, no hace bien al sistema. Pero bueno, en algún momento tendrá que haber una reforma al respecto. Ahora, es una pregunta súper interesante en torno a si pueden aplicarse las cuestiones de garantías de no repetición e indemnización de la violencia política de género al PES. Miren, a ver, la primera es, esto nos demuestra que el tema de violencia, que tanto el PES
como todas las demás medios de impugnación en materia electoral, siempre han sido reparatorios, restitutorios, ¿de acuerdo? Es decir, que me parece que ver al procedimiento sancionador como una cuestión administrativa, ya el legislador de alguna manera ha llegado a la conclusión que no lo es, que es una vía de control constitucional como todas. La cuestión es, y tendremos que analizarlo, si la indemnización pudiera entrar de manera directa a otras supuestos que no sean los de género. No me quiero pronunciar todavía del tema porque seguramente va a llegar el caso. Es una cuestión interesante porque sí, todos los precedentes de la Sala Superior han dicho que dinero es vía civil, que todo lo demás lo podemos hacer, pero si es dinero es vía civil. Ahora, la verdad es que sí tengo, no quiero pronunciarme entre otras razones porque si no sería un prejuicio y probablemente tendría yo que excusarme en algún asuntito, pero me deja un buen rato de reflexión, ¿eh? Le agradezco muchísimo la pregunta. No quisiera pronunciarme respecto de un estado en particular, acerca de si la OPLE resuelva las cautelares y lleve la instrucción el tribunal. No me quiero pronunciar en eso, porque no es mi función. Claro, estoy en un espacio académico y todo, si bien me doy cuenta que sabemos procedimiento especial sancionador, es verdad también que estamos hablando como académicos. Pero les voy a dar mi opinión de manera genérica. Lo que hay que evitar en las próximas legislaciones en torno al PES, ya sea local o federal, lo que hay que hacer es simplificarlo. El procedimiento rococó no sirve. La feria de autoridades complica. Por Dios, ¿por qué tenemos que hacer lo fácil difícil? ¿Por qué tenemos que meter a 333 autoridades para instruir, 333 autoridades diferentes para cautelares? A su vez, alguien diferente que resuelve el fondo. Además, alguien diferente que revise. No son buenas ideas. Yo pienso que la simplificación y unificación del procedimiento especial sancionador es la mejor solución para todo el mundo, ¿no? Ahora, el tema de si deben incorporarse un poquito en la misma lógica, Ramón nos hacía una pregunta, si deben incorporarse todas estas cuestiones que ahora están en la reforma de género a otros grupos en situación de desventaja. Bueno, pues la respuesta sería obviamente que sí. Ahora, no tienen que estar en los hechos, ya lo está. Es decir, la jurisprudencia del tribunal ya ha sido muy rica. Si algo ha sido rica la jurisprudencia del tribunal, son en los temas de derechos humanos. Entonces, lo único que hay que hacer es tomar la jurisprudencia y ponerla ordenadamente en la legislación, porque resuelve de manera adecuada los conflictos, especialmente cuando hay controversias para grupos en situación de desventaja, para efectos de tener una democracia inclusiva o incluyente. Sin embargo, pues yo creo que la respuesta sería sí. Me parece que tiene que haber una nueva ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral que dé el tratamiento genérico a todos los grupos en situación de desventaja, estableciendo todas las reglas, por ejemplo, de suplencia de la queja. Ahora, nos preguntaban también, ¿qué es mejor? ¿El sistema viejo, digamos, donde se veía solo como una vía administrativa, o el procedimiento rococó? Miren, es que, les soy sincero, a ver, obviamente no hay obligación constitucional de adoptar ninguno de los dos procedimientos a nivel local. Yo creo que mejor deberían hacerlo bien. El procedimiento federal es muy complejo. Ha funcionado gracias a que han querido las autoridades que funcione bien. Le han echado muchas ganas. Y todo ha sido gracias en mucho al CIPES, que eso fue lo que cambió la historia de la sala especializada. Probablemente hubiera sido la sala con el peor resultado de la historia de no haber existido las vías digitales de comunicación, esta especie de expediente electrónico que existe entre el INE y el tribunal. Yo diría que más bien lo que tienen que hacer los estados es ver la experiencia federal y local y tratar de hacer un mejor sistema. Eso es lo que yo aconsejaría, la verdad, ¿no? Creo que con eso estoy resolviendo ya todas
las preguntas que me hicieron. Podemos seguir con preguntas. Muy bien. Ahora, Yadira Saleta, por favor, si abres tu micrófono. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Que el procedimiento especial tiene una característica y es justamente que el Instituto Nacional Electoral tiene a su cargo la oficialía electoral. Si existe, y mi pregunta es en relación a eso, si existe la posibilidad de que el tribunal creara su propia oficialía electoral, sería asumir prácticamente el procedimiento sancionador, tanto ordinario como especial. ¿Cabría y es viable esa posibilidad? Muchísimas gracias, Yadira. Ahora le cedemos el uso de la voz a Ricardo Manuel Murga Segovia, por favor. Buenas tardes, magistrado, compañeros, compañeros. La pregunta va más o menos en el sentido... Yadira, dejaste abierto tu micrófono, si lo podemos cerrar, por favor. Muchas gracias. Sí, precisamente va en el sentido, creo, de la compañera Yadira, porque me llamaba la atención esta propuesta de homologar la autoridad que resuelve los planteamientos cautelares con la autoridad que resuelve el fondo. Entonces, ¿por qué la instrucción de procedimiento no dejarla ya a la autoridad jurisdiccional y que en caso de que sea necesario, tendiendo el caso, obtener algunos elementos para mejor proveer, se requiera lo necesario al órgano administrativo? Sería en ese sentido mi pregunta. Muchas gracias, Ricardo. Y Javier Juan Olivares me solicita que haga la pregunta. Me dice, de su explicación, magistrado, puedo apreciar que al haber tantas áreas involucradas puede haber una fuga de información y afectar las pruebas. ¿Es así? ¿Qué medidas se podrían implementar para que las pruebas no desaparezcan? No sé si quiera contestar esas. Sí, querida Gaby. A ver, vamos a ver. Yo propondría que las cautelares sean resueltas por el mismo órgano que dicta el fondo del asunto. Ojo, tengo que decir que no tengo duda alguna en tratándose de spots, es decir, de todas las cautelares federales. Tengo dudas respecto de las temáticas específicas de los consejos distritales. Quizá de los locales no tanto, pero de los distritales sí. No por el tema de la oficialía electoral, no, porque el tribunal perfectamente podría requerirle al INE, a la oficialía del INE, pues que lleve a cabo las diligencias que tenga que dirigir. Es decir, para llegar a mi cautelar tengo que pedir esto y lo pido de inmediato, pues ahorita lo pide la unidad de lo contencioso, lo pide el consejo respectivo, lo puede hacer perfectamente el tribunal. No, tiene que ver quizá en el tema de consejos distritales, con la velocidad que tiene que resolverse y la inmediatez que tiene que haber entre el justiciable, vamos a decirlo así, quien está resolviendo. Estas son cuestiones muy locales. A ver, sin embargo, a nivel nacional, en tratándose de autoridad de PES federal, no tengo ninguna duda, y de locales también creo que tampoco podría tener ninguna duda. Ahora, si llegamos, si coincidimos en que las cautelares sean resueltas por la misma autoridad, pues la misma instrucción que hacerse. Es decir, tendría que ser el mismo grupo, la misma autoridad, la que otorgara cautela y en una de esas instruyera. Claro, va a necesitar mucha ayuda del INE, sobre todo a través de diligencias, pero en los hechos yo he visto miles de expedientes de procedimientos sancionadores. En los hechos es lo que hace la unidad de lo contencioso electoral. Se recibe el asunto y gira oficios. Y después los órganos desconcentrados del INE van contestando. Entonces, no sería algo imposible ni algo diferente a lo que hoy ya se hace, ¿no? Ahora, sí puede haber un tema de fuga de información hipotética, pero ¿qué es lo que hizo el tribunal? El tribunal, me imagino que también el INE. Lo que hicimos en el momento que fundamos la sala especializada fue que cada uno de las personas que tenía acceso al CIPES, es decir, los secretarios proyectistas,
y los magistrados firmamos una carta de responsabilidad en la cual justamente nos obligamos a, que por otro lado era algo que ya existía en la ley orgánica y no teníamos ni siquiera que estar, que documentarlo de otra manera, pero lo hicimos. Lo que hicimos fue obligarnos a no difundir ningún tipo de información de algún asunto o de algún procedimiento que se encontrara a nivel estatal o local, y además establecimos que esto pudiera ser generación de responsabilidad administrativa para los funcionarios. Ahora, por otro lado, normalmente estos asuntos pues están normalmente en la opinión pública, porque, repito, tienen que ver casi siempre con propaganda gubernamental o con propaganda política. Creo que con esto ya he resuelto las dudas, querida Gaby. Perfecto. Ahora le damos el uso de la voz a alguien que aparece como Mauricio Cel. ¿No aparece su apellido? Por favor, Mauricio, si nos dices tu nombre y abres tu micrófono para hacerle la pregunta al magistrado. Si no, bueno, la hago yo. Mauricio dice, el PES puede conocer de actos que algunos servidores públicos, presidentes municipales, etcétera, que están aprovechando los tiempos que no son electorales para realizar propaganda personalizada. Tenemos ahora Alejandrina. Como esa es muy fácil, la respondo inmediato. La respuesta es sí, ¿no? Podemos seguir. Joaquín Carrión, por favor. No, Alejandrina Aguirre. ¿Ninguno? ¿Las hago yo? Bueno, Alejandrina Aguirre dice, ¿cómo han evolucionado los criterios jurisdiccionales para la imposición de sanciones en los procedimientos especiales sancionadores? Y Joaquín Carrión dice, tengo una pregunta respecto de esto que llama la Feria de Autoridades, donde hasta 4 autoridades pueden diferir de sus criterios en la instrucción, fondo y revisión. ¿Cómo es que se resuelve tales incongruencias y disparidad de criterios? ¿Cómo es que se utiliza aquí la figura de la cosa juzgada? ¿Refleja cuando intervienen autoridades que materialmente no resuelven lo mismo, pero están íntimamente relacionados? Y le damos el uso de la voz a Natanael, por favor. ¿Qué tal, magistrado? Buenas tardes. Hace ratito, durante el transcurso de la disertación, usted dijo, habló referente al CIPES y la relación que podría tener con el juicio en línea, o alguna figura similar. ¿Será posible que pudiera abundar un poco más al respecto? Si es tan amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Natanael Figueroa. Ahora tenemos a Nathaniel Ruiz, por favor. Nathaniel Ruiz. Bueno, la hago yo. Buenas tardes, magistrado. ¿Considera que el tema de redes sociales debería ser atendido por la sala especializada o solamente radio y televisión? Si quieres, vamos resolviendo estas dudas. Muy bien. Bueno, el tema de las sanciones en un principio fue bien difícil porque no había criterios judiciales, es decir, por primera vez se aplicó la reforma de 2014 y nosotros no teníamos ni siquiera criterios, por ejemplo, para los temas de reincidencia, ¿no? Teníamos que establecer si podían tomarse en cuenta, dado que cambió todo el sistema sancionador en 2014, si podíamos tomar en cuenta ilícitos de 2013, de 2012, para efectos de la reincidencia. Criterios de sala especializada y después de la sala superior establecieron que los anteriores a la reforma de 2014 no se computaran para efectos de la reincidencia. Y eso generó que en un principio hubiera, no es que muchísimas, amonestaciones públicas. Especialmente deben entenderse que en los primeros meses de 2015, cuando se echa a andar el sistema, todos estos ilícitos jurídicamente se aplicaban por primera vez.
Me parece que ya esto ha evolucionado ampliamente. Hoy día ya los procedimientos sancionadores han llevado a su máxima aplicación algunas de estas cuestiones. La sala especializada ya alguna vez dictó inclusive la suspensión por una semana durante campaña a un partido político, que después nos revocaron esa decisión. En fin, me parece que estos criterios fueron especialmente interesantes porque han ido evolucionando poco a poco. Pero sobre todo, hoy día lo que se hace es, el sistema es judicial, idéntico que como si fuera en cualquier circunstancia. A ver, ante esta feria de autoridades, ¿qué pasa cuando la medida cautelar dice A, la sala superior dijo B al resolver la cautelar, la especializada al resolver el fondo dijo C, y la sala superior cambia de opinión y dice D? Pues al final lo que queda es lo que diga la sala superior, pero hasta el final, y puede pasar un año, ¿eh? Entonces, a ver, yo pienso que lo mejor es desaparecer la feria de autoridades. No hay cosa juzgada en las partes de cautelares, porque, o sí la hay, pero solo respecto de las cautelares, pero no respecto de su materia, porque estas se hacen solo en apariencia del buen derecho. Y en el fondo del asunto, ahí sí, que será la resolución final, pero será la final, hasta que la sala superior la determine. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que asuntos de 2015 tuve que yo excusarme de ellos en 2017, porque yo los había resuelto en la sala especializada en 2015, y en 2017, cuando yo estaba en sala superior, tenía yo que excusarme, es decir, pueden pasar 2 años, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la idea del CIPES fue, pues, una feliz idea. Estábamos en una reunión, yo era el secretario general de acuerdos, estaba el presidente del INE, estaba el magistrado Luna, estaba don Edmundo Jacobo, y en ese momento nos estaban enseñando su nuevo SIKIK, que era el sistema de quejas y denuncias. Nos lo enseñaron, espectacular, y nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era que nosotros pudiéramos tener una entrada al SIKIK, pero al mismo tiempo que pudiéramos interactuar con él, ¿no? Y la verdad es que yo puedo decir que nunca ha habido tan buena relación entre el INE y el tribunal como en la época de la sala especializada y de su fundación. Porque, de verdad, si no hubiera habido buena relación, pues probablemente hubiéramos llevado esto a una circunstancia de falta de operación o de operabilidad del sistema del PES, ¿no? Hubiera sido tanto como el papá y la mamá que se llevan mal y se divorcian. No hubiera servido entonces el sistema. A ver, ¿qué es lo que yo podría decirles? Yo pienso que el CIPES, cuando lo echamos a andar, terminó siendo en los hechos un expediente electrónico. Es un expediente electrónico completo. La única diferencia es que no se puede dictar ni acuerdos ni sentencia en vía electrónica, porque el expediente físico se sigue haciendo. ¿Qué sería deseable? Pues ya que desaparece acá el expediente físico, es muy fácil. La verdad es que simple y sencillamente lo que hay que hacer es decir que ya nada más se mantenga el SIKIK y el CIPES, y con eso ya está, ¿no? Y que todo se suba al sistema y que ahí mismo se resuelva sin tener necesidad de emitir sentencias en papel y cosas parecidas. Creo que en los hechos, el CIPES fue el primer expediente electrónico a nivel federal, ¿no? Le he dado muchas vueltas al tema de las redes sociales, ¿sabe? Yo no quiero generalizarlo. Cuando yo fui magistrado de la sala especializada, la sala superior empezó con esa idea de que todo lo de redes sociales fuera para la sala especializada. No me parecía buena idea y hoy creo que tampoco me parece buena idea, porque tiene que ver más con el ilícito que con el medio. En radio y televisión esa materia sí que es federal. ¿Por qué? Pues porque es la Ley Federal de Radio y Televisión. El Congreso de la Unión es el único que regula esos temas. Es fácil hacerlo además. Los grandes aparatos que controla el INE, que son muchísimos y muy interesantes, como ningún instituto en el mundo tiene, ¿no? Están justamente centralizados. Pero las redes no operan así. Y por otro lado, son muchos los ilícitos. ¿A poco una calumnia en Internet para una elección municipal
va a tener que ser siempre en la sala especializada y federalizarse por lo tanto. No, no estoy seguro, de verdad que no. Pero en un momento la sala superior estableció eso. Creo que no era del todo buena idea, ¿no? Creo que con esto resolvería ya estas dudas, Gaby. Muy bien, ahora le cedemos el uso de la voz a José Luis Hernández Toriz. Por favor, José Luis. Magistrado, buenas tardes. Preguntarle qué piensa de la propuesta de que se han emitido de desaparecer la sala especializada, conforme lo comentó Jaime Cárdenas en eventos ya de escuela judicial, y algunas propuestas que han más o menos manifestado esto de desaparecer esta sala, siendo que ahora, por lo que comenta, pues más bien habría que reanalizar e incluso analizar mayor competencia en caso de que los tribunales, más bien lo que estaban conociendo los tribunales locales, también lo conozca la sala regional especializada, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Ahora le cedemos el uso de la voz a Guillermo Rizo, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes, doctora. Magistrado, entiendo que no hay un parámetro o mejor dicho, un catálogo de sanciones dentro del PES. En ese sentido, preguntarle si cree usted necesario que sala superior o la sala especializada emitiera uno, a fin de que pues los actores políticos pues como que le piensen dos veces, ¿no? Esa sería mi pregunta y gracias nuevamente. Muchas gracias, Guillermo. Ana Karen Ramírez Pastrana me pide que haga la pregunta. Dice, respecto a la implementación de las pruebas técnicas, ¿considera que son suficientes para corroborar el acto anticipado? Y Danilo Misael también me pide que formule la pregunta. Dice, ¿existe una ley orgánica que regule el funcionamiento de la sala regional especializada? Tenemos una más de Sergio Iván Cimental, que también me pide el apoyo para hacer la pregunta. Magistrado, ¿cree usted necesario hacer al menos otra sala especializada y entonces sí sean regionales para posteriormente adquirir la competencia de medidas cautelares, ya que si la única sala existente conociese de las medidas cautelares de más de 300 autoridades, sería un bombardeo de cuadernillo de cautelares, ello con atención al plazo de imposición o no de las mismas, en atención al peligro de la demora? Son todas al momento, magistrado. Muy bien, yo creo que ya con estas podríamos ir cerrando. A ver, se pueden imaginar que para mí la sala especializada es entrañable. Se pueden imaginar que a mí me tocó fundarla, me tocó diseñar el CIPES, me tocó pues participar en los primeros asuntos que se resolvieron y sudarla, porque fue sudarla. Yo me acuerdo, algunos de mis secretarios, ¿se acuerdan ustedes que mis secretarios, demostramos que 12 secretarios sí caben en un cuarto de 3 metros por 3 metros, porque en ese momento no teníamos en dónde estar. Me acuerdo que yo era el único que tenía impresora, porque yo había sido el secretario general de acuerdos de la sala superior, entonces me llevé mi impresora, entonces yo sí tenía donde imprimir, pero mis compañeros no, y pasaron 3 meses antes de que tuviéramos kit en instalaciones, impresora. Sin embargo, no es el tema subjetivo el que me está llamando. La opinión que voy a dar no tiene que ver con, es que él quiere mucho a la sala especializada. No. A ver, le voy a dar mi opinión. Creo que sería un error desaparecer una infraestructura que ya está operando, funcionando y que está dando tan buenos resultados. Es decir, hoy día no hay ningún asunto que sea resuelto en más de 72 horas, ninguno. Y decir eso es decir muchísimo. Y 2, al contrario, el promedio de resolución de la sala especializada es menor a 24 horas a partir del turno. Vaya, eso es como un récord universal. Por otro lado, ya está funcionando y está funcionando bien. Entonces, ¿cuál es la lógica? Es que he oído cosas, es que tiene menos trabajo que otras salas. Pues yo diría, pues depende de la elección. Hay elecciones donde tiene menos trabajo, pero en 2015, Dios, tuvimos muchísimo trabajo. Y después el tema es, luego un asunto de la sala especializada vale lo que 200 de una regional normal, ¿no? Porque no son credenciales para votar, ni son JLIs. O sea,
son asuntos en los cuales está inmiscuido por análisis de pruebas en relación con el presidente de la República, y si el presidente de la República hizo bien o no su propaganda gubernamental, y si le vamos a generar o no responsabilidad al presidente de la República o a los gobernadores de los estados. A ver, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que también tenemos que analizar las cosas de acuerdo a los resultados objetivos, ¿no? No a modelos antiguos. Yo creo que ya el procedimiento sancionador ya nos queda claro que funciona mejor en vías judiciales. Queda claro que el procedimiento sancionador diseñado en 2014 no es el mejor. Lo que hay que hacer es hacer un mejor procedimiento sancionador, un procedimiento menos rococó. Y crear otra sala especializada, yo creo que por ahora no se amerita, la verdad. Se supone que el tribunal está en posibilidad de crear en algún momento 2 salas más, como una especie de salas auxiliares, pero hasta ahorita no veo para cuándo, si es que algún día se fundan esas 2 salas auxiliares, la verdad. Ahora, el tema del catálogo, sí hay catálogo de sanciones, lo que no hay es de medidas de reparación ni de protección. Yo creo que lo que hay que hacer en su caso es establecer estas facultades muy claramente dentro de la ley general, y se necesita una nueva ley general. Es que ese es el verdadero tema. Necesitamos una nueva ley general del sistema de medios de información en materia electoral que regule también al procedimiento especial sancionador, por lo menos en su aplicación. Y si bien sí obviamente la ley orgánica regula la sala especializada, sí se necesita una regulación especial para la sala especializada. Les voy a contar algo muy simple, pero que evidencia todo. Cuando fundamos la sala especializada, pues tenemos todo el territorio nacional de competencia, ¿no? Ahora sí que, como decía un anuncio de cuando yo era niño, de Sonora a Yucatán, ¿no? Completito. ¿Cuántos actuarios teníamos para hacer notificaciones a nivel nacional? 6. Eso era imposible. No, no podíamos, a ver, en proceso electoral además teníamos más de 1,500 asuntos para notificar a veces en 3 días. Afortunadamente, como el papá y la mamá del procedimiento sancionador se llevan bien y se llevaban bien, pues es decir, el INE y el tribunal, dentro del convenio que celebró el tribunal y el INE de colaboración, se estableció que la sala especializada podía solicitarle al INE, que tiene estructura nacional, que llevara a cabo, en auxilio de la sala especializada, las notificaciones correspondientes. Y gracias a eso es que pudimos notificar. De otra manera hubiera sido totalmente imposible. Mire, está tan equivocado digamos, la fórmula que está en la ley orgánica en torno a la sala especializada, que se le llama sala regional, cuando, repito, es una sala nacional. Es una sala que tiene la misma competencia territorial que la sala superior. No hay ningún tipo digamos, de restricción de tipo territorial, ¿no? Bueno, a ver, el tema de las pruebas técnicas es muy difícil. A mí me divierte, lo confieso, muchísimo el tema de derecho probatorio. Me divierte muchísimo porque cuando yo era secretario, de verdad que leí algunos libros de derecho probatorio y además es súper técnico, y además aquello de la verdad legal y la verdad formal y la verdad real. Y bueno, las pruebas técnicas en principio no generan prueba plena, pero bien lo dije, en principio se tienen que analizar con otros elementos que puedan haber y ver si esto le genera al juez convicción. ¿De qué depende? De las circunstancias del expediente. En principio se supone que en el procedimiento sancionador, especial sancionador, no deberían admitirse pues, pruebas de tipo de peritos o algo parecido. Sin embargo, la Sala Superior, en una tesis relevante, determinó que esto era contrario al principio de accesibilidad a la justicia y pues dijo justo que en el procedimiento especial sancionador también se podían desahogar todo tipo de pruebas y que esas pruebas podían desahogarse a través de la vía y la forma que se establecía en el Código Federal de Procedimientos Civiles. A ver, a mí me pareció en su momento este criterio metido con calzador, porque si fuera así,
pues el procedimiento sancionador no podía resolverse en 72 horas. No, o sea, simplemente el tema del desahogo de la pericial sería un verdadero tema, ¿no? Bueno, sin embargo, eso es lo que está en esa tesis relevante. Tiene que analizarse el expediente. Yo pienso que como juez tienes que, le digo siempre a mis secretarios, que tienes que ir desarrollando una especie de sensibilidad. El tema de entender lo que está en el expediente y lo que no está. Lo que está en el expediente y en realidad lo que pasó, pero claro, ojo, siempre tienes que acudir al expediente. No puedes ir más allá de lo que se encuentra en el expediente. No, no se puede. ¿Cuántas veces me han dicho, es que en realidad pasó esto y debe anularse tal elección o debe llevarse a esto? Pues es que no se puede. No, pues es que nosotros resolvemos conforme a constancias, conforme a derecho, ¿no? Sin embargo, las pruebas técnicas ocasionalmente sí que pueden llevar a convicción plena por parte del juzgador, ¿no? No, creo que con esto ya tendría yo resuelto la temática, querida Gaby. Tenemos una pregunta de Miguel Juárez que me pide que yo la haga. Dice, magistrado, ¿opera vía PES como medida de indemnización de derecho de réplica en radio y televisión? Mire, el tema de derecho de réplica ya no es materia de PES. No sé si sea para bien o para mal. Yo, desde que se expidió la nueva ley de temas de derecho de réplica, es un tema de justicia federal diferente, ordinaria, vamos a decirlo así. No, lamentablemente ya no. Me hubiera gustado resolver algún asunto de derecho de réplica. Al principio, en la reforma de 2014 se puso justamente como parte de lo que tenía que resolver la sala especializada del derecho de réplica, pero curiosamente nadie lo hizo valer. Entonces, cuando se reformó, que habrá sido yo creo que hacia finales de 2015 o principios de 2016, que se establece la nueva ley en el tema de derecho de réplica, pues bueno, pues fue circunstancia. Entonces, ya no podría ser materia, pero sí me hubiera gustado resolver. Es un tema bien interesante de derecho de réplica, sobre todo, si lo hubiera hecho, si se hubiera mantenido el derecho de réplica en la sala especializada, se estaría resolviendo a las 72 horas después de turnado el expediente. Eso significaría que fuera rapidísima la resolución, ¿de acuerdo? Y pues creo que eso es una cuestión, sobre todo a valorarse, en que seguramente los derechos de réplica se están tardando más, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que con esto ya daríamos por terminado, ¿verdad, querida Gaby? Tenemos dos más. Crisol López, ¿quieres hacer tu pregunta? Crisol, si no la hago yo. Bueno, dice, buenas tardes, magistrado. En el transcurso de su ponencia hizo mención sobre el tema de la propaganda electoral y spots donde aparecen niños y niñas, señalando que no es derecho de los partidos que niños y niñas aparezcan en los mismos, salvo en casos excepcionales. ¿Nos podría ampliar el tema sobre dichas excepciones y citarnos algún caso al respecto? Muchas gracias. Y me pide el uso de la voz Elizabeth Toledo. Adelante, Elizabeth, por favor. Elizabeth Toledo me pide que la haga. Dice, tratándose de PES local, ¿hasta dónde debe llegar la facultad investigadora del tribunal local para la integración de la causa? ¿Cuáles serían los límites? Ok. Y quedan puras felicitaciones. Muchas gracias. A ver, vamos a ver. Con estas ya serían las dos últimas preguntas que resuelvo. Mire, podría dar yo una conferencia acerca del tema de niños y niñas. Afortunadamente, la magistrada Carreón y la magistrada Mercado van a hablar del tema, y las dos pues son expertas en los temas de PES. Entonces, la verdad es que seguramente van a contarles de la cuestión. Yo haré una breve mención solamente para irle calentando el ambiente a las magistradas, ¿no? A ver, les voy a contar lo que pasó con el primer caso que nos llegó a la sala especializada. Estaba yo en mi oficina, estábamos por resolver, me parece ya, el gran cúmulo de asuntos. La sala especializada, un día antes de la elección, tiene que acabar todos los asuntos que tengan turnados, no solamente por el plazo de 72 horas, sino porque como estos asuntos tienen que ver con la validez de la elección, pues te puede servir justamente para preconstituir temas de nulidad. Lo que hace la sala especializada es, vamos a decirlo, resolver antes de la elección. Estábamos en ese trabajo antes de
de la elección, que de verdad es muchísimo, muy extenuante ese trabajo. Y me acuerdo que me pasa mi secretario, que es muy buen secretario, ya no es secretario, ahora es consejero en una OPLE, pero bueno, es un gran secretario y un gran consejero. Pero ese día se le había ido un temita por ahí. Y entonces reviso yo el expediente y le digo, no estás viendo este agravio. Y le digo, no estás viendo que aquí hay un agravio que dice que el spot es contrario a los derechos de la infancia. Yo particularmente vi el spot y bueno, pues la verdad es que era un spot pues hasta bonito, ¿no? Porque era un spot en que salía un grupo de niños y cantaba una cancioncita que decía algo así como ¿Quién pompó? ¿No? Ya saben, ¿quién pompó? ¿No? Y justamente era ¿Quién pompó? Porque el partido decía que si ganaban la elección les iban a regalar a todos los chavitos y chavitas creo que era del municipio correspondiente, sus uniformes y sus útiles escolares, ¿no? Bueno, y me acuerdo que le dije, ¿cómo no lo viste? Pero también es verdad que hay cosas que se aprenden con los años. Es decir, hay que, para también descubrir el agravio, encontrar el sentido de la demanda, también se tiene que ir haciendo con práctica, ¿no? Bueno, total, y es un gran secretario, de verdad. Y entonces descubrimos que faltaba ese agravio, se da el trámite correspondiente para el análisis y entonces empezamos a discutir entre nosotros en la madrugada qué le íbamos a proponer a mis compañeros porque estaba en mi ponencia el caso, para el tema de si estaba o no violándose los derechos de la infancia. Y empezamos a revisar la ley de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y nos dimos cuenta que no regulaba el tema de propaganda electoral ni política. Estaba regulado el tema de propaganda comercial. Revisamos, por otro lado, la Convención Interamericana de Derechos de los Niños, revisamos los precedentes de la Suprema Corte y establecimos algunos límites o algunas reglas para la aparición de menores. A ver, no significa que esto sea lo máximo, al contrario, es el mínimo de protección. Se puede proteger más. Por ejemplo, podría una entidad federativa o en su caso el legislador federal prohibir la participación de menores de edad en propaganda electoral. Perfectamente lo podría hacer para protegerlos más. Pero mientras no tengamos esa prohibición, porque tampoco nosotros podíamos prohibir la participación de menores de forma radical o absoluta. Eso no se encuentra previsto en la ley tampoco. Entonces lo que dijimos fue, de acuerdo a lo que encontramos como principios del sistema, es decir, principios que se encontraban tanto en la Constitución como en los convenios y tratados internacionales, pero no había ninguna ley, y sigue sin haberlo, aunque ahora ya hay lineamientos del INE, ¿no? Establecimos algunos elementos mínimos. Algunos fueron exagerados, la verdad. Nos pasamos, perdón que lo diga así, de lanza, porque de verdad que ya estábamos poniendo ratificaciones ante notario y creo que eso sí, en su momento sí fue excesivo. Pero bueno, los mínimos eran, primero, el consentimiento de los padres. La sala especializada determinó que fue el consentimiento de los dos padres. La sala superior después dijo que con uno era suficiente. Bueno, la integración actual de la sala superior ha dicho que regla general tienen que ser los dos padres. Y si solamente uno acude, pues tiene que decirle al INE la razón por la que no acude el otro. Esto es importante, porque como es una actuación ante autoridad distinta de la judicial, si declaras de manera falsa ante autoridad distinta a la judicial, puedes estar ante un delito. Entonces, tú sabrás si vas a mentir diciendo por qué no va, y también decir que aunque no vino a firmar el papá o la mamá, que ya por teléfono te dijo que sí podía firmar, que está de acuerdo con que el chavo participe en el spot. Entonces, primero, consentimiento de los dos padres, porque en los hechos eso es consentimiento de los dos padres. Dos, digamos, que al chavo se le informe y que dé su consentimiento también, que tenga una opinión informada. Yo les voy a contar una cuestión personal. Cuando uno de mis hijos tenía 3 años, una prima mía que se dedica a hacer música infantil, súper buena, súper exitosa, de verdad, hace unas cosas lindísimas, le dicen de una televisora, oye, si tú quieres, puedes tener un programa de tele. La verdad, nunca se hizo el programa de tele, pero grabaron un piloto. Y entonces, invitó a mi chavo,
¿no? Le dice, oye, vente a grabar el programa de tele. Y yo le dije a mi chavo, ándale, ayuda a tu tía, ¿no? Anda, vas a estar en la tele. ¿Menos? Anda, que ahí voy a estar yo. ¡No! Yo le daba todas las razones por las cuales era razonable que estuviera. Y el chavo que tenía 3 años decía, no, perdón que lo diga. Si el chavo dice no, pues debe ser no. Ahora, la opinión del chavo debe valorarse. Conforme vaya creciendo, pues su opinión va a ser más o menos importante efecto de la autorización. Hay un tercer elemento que determinamos. La autoridad, en todo caso, tiene que establecer si el spot es o no contrario a los intereses, al interés superior del menor. Hay cosas que ni aunque los padres quieran, porque normalmente a los padres les pagan, entonces ni aunque los padres quieran, por dinero o sin dinero, ni aunque el menor quiera, con dinero o sin dinero, los va a poder pasar, ¿no? A ver, yo me acuerdo muchísimo de un spot terrible. No voy a decir de qué estado, pero acusaban a un candidato de ser posiblemente pederasta. Yo no sé a quién se le ocurrió, de repente, para acusar al candidato, el candidato abrazaba a una chiquita que salía de espalda, ¿no? Estaba en un evento público y abrazaba a la chiquita. Y en ese momento decía, un candidato que lastima a tus hijos, no. Y me acuerdo que se bajó de este spot y yo decía, Dios mío, ¿cómo puede ser que haya alguien tratado de pautar este comercial? Porque si es verdad que esta niña sale de espalda y que yo no la reconozco, yo no. Pero ¿qué tal sus primos? ¿Qué es lo que el spot está diciendo? Que este candidato violó a la muchacha, ¿no? ¿Y sus primos qué le van a decir? ¿Y sus hermanos? ¿Qué le estarán preguntando? Oye, ¿el candidato te tocó? O sea, yo no lo puedo creer. O sea, no podía creer que hubiera alguien que pautara ese spot. Pues sí, sí ha pasado. Entonces, tenemos que ser, vamos a decirlo, razonables en torno a la utilización de la imagen de los chavos y chavas. Pero lo más importante, de verdad, la autoridad debe saber que muy probablemente esté definiendo a través de esa publicidad la historia de una persona. No es una cuestión menor. La vida de un niño puede cambiar. El bullying puede costarle la vida al día siguiente. Y los padres tendrían que actuar con responsabilidad. El problema es que normalmente les pagan a los padres para que los hijos aparezcan en spots de televisión. Es una cosa terrible. Si algún día se prohíbe, pues yo también voy a estar muy contento. Yo tengo 3 hijos y ninguno de mis hijos ha aparecido ni aparecerá en spots de televisión, la verdad, ¿no? Ahora, el tema de los límites, a ver, Gaby, es que como el tema de niños me costó un poco más de tiempo, es la facultad de investigadora, los límites, la facultad de investigadora en PES local. Ok. Miren, aquí es un tema complicado. Primero, tendría que decir, como diría yo en la clase que doy en la escuela, en la universidad, siempre digo así como frases pegadoras, diría, el que tiene tienda, que la tienda, ¿no? Es decir, el principio dispositivo es el que rige en el PES, ¿no? La carga de la prueba la tiene el actor, y el que tiene tienda, que la tienda. Que si quiere acusar a alguien de haber hecho algo ilegal, pues que tenga las pruebas. Sin embargo, el principio dispositivo no es absoluto en el PES. A ver, al final del día, la autoridad debe tener razonablemente los elementos para determinar si ha habido o no ha existido una violación a una ley de orden público, porque la legislación electoral es ley de orden público. Entonces, tiene que determinar de forma clara si en el expediente hay elementos suficientes para llegar a una convicción. Si bien, digamos, el principio es el que tiene tienda, que la tienda, pues también la autoridad instructora debe tener elementos suficientes de razonabilidad, ¿no? Yo, la verdad es que cuando yo era magistrado de la especializada, yo a cada rato sí mandaba reponer instrucción, no necesariamente porque la instrucción estuviera mal hecha, sino porque a mi juicio necesitaba yo elementos de muchos tipos. Y la verdad es que cuando lo hacía con la plena convicción
de que era para resolver de la mejor manera posible en favor del justiciable, ¿no? Yo creo que la investigación entonces tiene como límites la razonabilidad respecto de la resolución del expediente. Y fíjese muy bien, tiene que ser de temas de razonabilidad. Bueno, yo cerraría, porque aquí cierro mi conferencia. Yo le quiero agradecer a Gaby, pues justamente la invitación, pero en especial quiero agradecerle a la magistrada Carmen Carreón, que fue en mucho la coordinadora de este seminario del PES, que la verdad es que está empezando, y yo espero que sea todo un éxito, ¿no? Y la verdad es que quiero agradecerles a todos ustedes pues su interés en esta materia. Es una materia bien interesante, bien compleja. Ya lo dije, esto es una subespecialidad. La verdad es que es casi como, así como alguien es pediatra y además después es nefrólogo y es nefrólogo pediatra, bueno, nosotros estamos así, ¿no? Como nefrólogos pediatras, ¿no? Procedimientos sancionadores electorales ya es una subespecialidad. Yo te felicito, Gaby, igual que a toda la Escuela Judicial, por todo lo que están haciendo, que la verdad es muy padre, muy bueno. Y quisiera también cerrar invitándolos a que nos sigan en las redes sociales de la escuela, y si se puede también en las mías, es @fdelamata P, mi Twitter. En Twitter yo contesto, si me mandan un mensaje directo yo soy el que contesta, y además estoy tuiteando mucho en estos días más. A lo mejor es porque tengo más ratos libres, digamos, la transportación ya no la estoy teniendo, entonces tengo más ratos libres para escribir. Yo les agradezco mucho y otra vez nuevamente a todos ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado, de verdad, por inaugurar este seminario de PES. Siempre es gratificante escucharlo y la experiencia y todo lo que le tocó vivir con esa sala especializada. Gracias, magistrada Carmen Carreón, por apoyarnos en la coordinación de este seminario. Y bueno, pues como dijo el magistrado, síganos por favor en nuestras redes sociales. Tenemos muchas actividades diarias y recuerden, la eje está abierta y les pido, abran sus micrófonos y le demos un aplauso al magistrado de esta...